Vamos a retomar nuestra serie, aunque en el cierre de Sukkot no fuimos interrumpidos, en Shmini Atzeret tampoco, pero definitivamente vamos a seguir con nuestras clases de Torah. Y vamos a Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo de las palabras, capítulo 12. Capítulo 12, si quieres usar esta. Yo voy a poner aquí el e-short para que lo puedan ver a través de Facebook también y a través de YouTube. Por ahora, ahí está, órales, ahí está. Y vamos al capítulo 12. Vamos a poner la versión textual, que de pronto variar un poquito. Y pues bueno, continuamos con las palabras de Moisés. Moshe sigue hablándole al pueblo, le sigue instruyendo nuevamente, recordando las escrituras, los mandamientos, ¿verdad? Las instrucciones de vida. Y recordándoles, por supuesto, el pasado, mostrándoles el presente y anticipándoles el futuro también. Más adelante vamos a ver cómo les anticipa el futuro, entendiendo que tienen que andar en obediencia para poder permanecer, si no, pues el castigo estaba cercano. Y viene además aquí un recordatorio sobre el santuario único. Esta palabra de la Torah, aquí sobre el lugar que el Eterno iba a elegir para acercarse a él en su tribu y finalmente en la tierra que se dio después de que habría estado el santuario en Shiloh por bastantes años, algunos siglos, de hecho. Finalmente el Eterno elige un lugar por medio de alguien y además a través de la Torah le pone un cerco, ¿sí? Le pone podríamos decir límites en base a las instrucciones para poder servir al Todopoderoso de forma verdadera, en espíritu y en verdad. De hecho, aquí vamos a ver principios de los que Yeshua mencionó cuando él dijo: el Padre está buscando servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Según su instrucción, pues, en una, ¿cómo se dice?, en una actitud correcta y además conforme a la Torah. Bueno, vamos a empezar a leer y creo que la clase pasada terminamos el 11, ¿verdad? Terminamos el 11, entonces vamos al capítulo 12. Vamos al capítulo 12 y dice en el verso 1: estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que el Eterno, el Todopoderoso de tus padres, te ha dado, para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra. Ahí está, recuerda otra vez las instrucciones para poder tomar la tierra, poseerla y además poder vivir en ella permanentemente. Dijimos la clase pasada que lo que quería el Eterno era que el pueblo de Israel la tomara y viviera permanentemente en ella. Dice en el 2: vas a destruir completamente todos los lugares donde las naciones que vais a desposeer sirven a sus dioses, sobre los montes altos, encima de las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Vas a derribar sus altares, vas a quebrar sus estatuas, vas a quemar al fuego sus imágenes de acera y vas a destruir las imágenes de sus dioses. Así extirparás, dice, su nombre de aquel lugar. Bueno, una de las cosas que, por supuesto y evidentemente, viendo Éxodo capítulo 20, que el Eterno marca una y otra vez y tan pronto lo hace desde el principio, es no a los ídolos, no a las imágenes, no a las deidades y por ende todo lo que tiene que ver con idolatría, paganismo, imágenes, estatuas, cultos extraños, todo eso. Cuando el Creador forma a Adán y a Java del polvo de la tierra y sopla aliento de vida y los hace seres vivientes,
ellos están enteramente entregados al Creador, ¿verdad? Conociendo al Creador y teniendo comunicación con Él, de hecho por medio del intermediario que ya vimos que es el ángel de su rostro, ¿verdad? El mensajero del rostro que se le conoce, el cual da a conocer al Todopoderoso. Pero cuando hay transgresión, cuando viene el enemigo y hace caer a Adán y Java, ellos se separan del reino, es decir, desobedecen y estaban prontos a ir tras alguien que no era el Creador. Y eso los hace, por supuesto, despegarse y, por ende, empezar sus descendientes a buscar una forma diferente de buscar al Creador. Ya hemos visto y hemos estudiado anteriormente, hemos recordado que vienen sus dos hijos, Caín y Abel dice que decide obedecer al Creador, hace lo que le pide, es agradable al Creador. Sin embargo, Caín no. Caín busca la forma de servir o de acercarse al Creador por sus propios medios, cosa que no era lo que el Creador había pedido, y aunque Caín sabía que el Creador no le parecía y le estaba pidiendo que venciera el pecado, aún así Caín decidió por el mal. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya sabemos, ¿verdad?, que él crea su propio sistema, básicamente crea su propia religión, crea su propia forma y finalmente pues es desechado. Y a partir de ahí vienen familias y generaciones que empieza cada uno a hacer básicamente lo que bien le parece. Es muy interesante que en el libro de los Jueces dice que tan pronto el pueblo de Israel entró a la tierra y empezó a asimilarse, dice que llegó una generación que no conocían al Creador y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, el común denominador de las personas en la tierra que ya se han separado del Creador y han empezado a desobedecer es hacer cada quien lo que bien le parece. Lo hizo Caín, lo hicieron descendientes de Caín, lo hicieron en la época de Noé, lo hicieron en la época posterior de Noé, su hijo, Cam. Canaán viene también. Es decir, todo el tiempo en Sodoma y Gomorra quisieron pecar, como lo dijimos en un canto, ¿verdad? Etcétera. Y es eso. Lamentablemente, la condición del ser humano le atrae demasiado la independencia, ¿verdad? La autosuficiencia y la forma personal de poder buscar al Creador. Hoy día vemos eso en todo el mundo. Y aquí claramente lo que dice es, vas a destruir todo eso. El mundo, para la época del pueblo de Israel que sale de Egipto, ya estaba hipercontaminado de ídolos. Hipercontaminado de ídolos. Es decir, miren, apenas acaba de pasar el diluvio, viene Noé con sus hijos, y Cam transgrede, y entra una maldición por su pecado, y entonces sus descendientes, que son los nietos de Noé, Egipto y todos los cananeos, entonces empiezan a desviarse y empiezan a hacer lo que se conoce en hebreo como infidelidad. Que se traduce como adulterio o se traduce como infidelidad, que es la idolatría. Y es un servicio extraño, se le conoce así en hebreo como servicio extraño. Bueno, algo que Moisés tiene que recordar al pueblo de Israel es eso. Cuando entres a la tierra vas a destruir por completo todo lo que las naciones, y ahí no sé cómo viene la palabra, ahí también las naciones, en hebreo vamos a ver lo que aparece en el diccionario de Strong, las naciones, goim, vean, los goim. Acuérdense que en hebreo de pronto tiene una connotación despectiva, ¿verdad?, de naciones paganas, Abudá Zará, así es, gracias Oscar y Yasmín, servicio extraño o trabajo extraño, naciones. Por eso de pronto la palabra goim tiene una connotación despectiva, de paganos, de idólatras, porque ciertamente las naciones sin Torah se convirtieron en eso, en idólatras, en paganas, en rebeldes delante del Todopoderoso. Y todas ellas lo que hacían
era eso, Avodah Zará, ¿verdad? Un servicio extraño, un servicio extraño. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que obviamente empiezan, eso es algo muy, muy interesante. Hace rato que me mandaba una información Enrique Hofstrasser, que me compartía de una persona que conoció, me hizo mención de algo que es cierto y es muy común y es muy evidente cuando todas las naciones, todo el mundo, por eso los goim, las naciones paganas, como que se ponen todas de acuerdo para buscar al Eterno cada quien a su forma. Es decir, me decía Enrique Hofstrasser, me decía, tan fácil como esto, ¿por qué no todas se ponen de acuerdo a servir al Creador de una sola forma? Y eso sería más fácil. Por eso está la Torah, por eso la instrucción. Pongámonos de acuerdo todos en una sola forma, como lo dice el Creador en su instrucción, y es muy sencillo, y así todos estamos corriendo al mismo camino. No, el ser humano lo hace todo al revés, se lo quiere hacer más difícil. Y entonces, en vez de todos jalar por un mismo camino, todos quieren jalar por su propio camino. Es algo muy interesante del ser humano, que lo que quiere es justamente es eso, llevar la contraria. El egoísmo, la egolatría, esa parte del ser humano que no le permite con su prójimo decir vamos a ponernos de acuerdo, sino al contrario. Cuando viene, por ejemplo, la Reforma Protestante, que ya antes de la Reforma ya había muchos cismas, ya la Iglesia Católica ya se había dividido, ya desde Constantino, desde etcétera, el Gran Cisma, ya había muchas divisiones desde el principio, pero por ejemplo, cuando viene la protesta de Lutero y compañía del catolicismo, en vez de que se pusieran de acuerdo todos y dijeran, bueno, vamos a salirnos de aquí, vamos a regresar a la Escritura, vamos a ponernos en orden, no, cada uno empezó lo suyo, Lutero con lo suyo, Zwinglio con lo suyo, Calvino con lo suyo, cada quien con lo suyo, y entonces empieza a ser un desastre y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada uno empezaba a adorar según lo que quería saber. Entonces, y así es, cada quien quería tener la razón, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que ayer escuchamos de un familiar era justamente eso. Cuando ya la gente se está dando cuenta y dice, es que cada quien agarra su propia Biblia, incluso su propia traducción o su propia forma, y empieza a decir cada quien lo que le interesa, ¿no? Ok, la competencia, ¿cómo se habla? Dice acá mi hermano, el sistema de competencia, que desde la misma escuela empiezan a enseñar esto, ¿verdad? Quién quiere ir más adelante, quién quiere hacerlo mejor, quién quiere por tal método de estudio, así, y todos quieren empezar a competir y a hacerlo mejor. Y ese es el gran problema del hombre, esa soberbia, esa rebeldía, esa egolatría. El Creador quería hacer que Israel limpiara la tierra de todos esos caminos de buscar al Creador que se llamaban idolatría, servicios extraños, para limpiar la tierra también espiritualmente y todos correr por el mismo camino, que es Haderek. En el principio era el camino que era la Torah, que por supuesto apuntaba al Mesías, pero todos tenían que correr por el mismo camino, caminar por el mismo camino. Sin embargo, ¿qué pasa con el pueblo de Israel cuando entra a la tierra prometida? ¿Qué pasa? Empiezan a ver a los vecinos y mira esos, mira aquellos, mira tiene un nicho, ¿verdad? Mira tiene esta imagen, wow, y tiene este ídolo, y empiezan, oye, y en vez de ir y destruir, decir, ¿sabes qué? Se acabó todo esto. Al contrario, lo que hacen es empezar a tener comunión. Y empiezan a decir, oye, a ver, por ejemplo, y he puesto de ejemplo un ejemplo malísimo de unos pastores en donde estuvimos en una iglesia, en donde decía la pastora, así les llamaban, ¿verdad? Le decía, a donde quiera, y es un dicho que se hace en México, ¿no? Dice, a donde quiera que fuereis, haz lo que viereis. Es un dicho que se dice en México. Y evidentemente ese es un dicho que tiene que ver todo con la asimilación, ¿verdad? Y con corromperse. Al contrario, lo que dice la Torah es, no hagas lo que hacen las naciones. A donde quiera que vayas, no los imites, al contrario. Tienes que tú guardar tu línea, tienes que tú guardar la Torah.
Entonces, lo que quería el Todopoderoso con el pueblo de Israel es de que llegara y barriera toda la idolatría, la borrara y estableciera Haderech, el camino, que es el camino de la instrucción de la Torah que lleva al Mesías. Pero no, llegan y entonces empiezan a ver, por ejemplo, y en vez de no hagas lo que hagan las naciones, aplican el dicho, a donde fuereis, haz lo que viereis. Y llegan a la tierra de Canaán, por ejemplo, ¿verdad? Como si aquí, cuando llegamos aquí, por ejemplo, a donde quiera que llegamos, allá en el Estado de México, Guadalajara, en Mérida, en donde sea, en Oquilan, ahí que está cerca de Chalma, o aquí en Cuernavaca, llegamos y lo primero que vemos son los pueblos que están alrededor, sus templos y sus días patronales. ¿Qué hacemos nosotros? Ni modo que dijéramos, ay, mira, acá en Ocotepec, pues aquí tienen su templo de San quién sabe qué y su fiesta está al día, vamos a unirnos. Imagínense, o sea, eso sería justamente ecumenismo, eso sería apostatar, eso sería rebeldía, eso sería un servicio extraño. Lo que dice el Eterno es, no te metas con ellos, no hagas lo que hacen las naciones, porque cortan, dice, árbol del bosque, lo afirman como un leño, lo adornan, y ahí está la Navidad, ¿verdad? La Saturnalia. Cada pueblo aquí en México, incluso cuadrillas, incluso son hasta pueblititos así chiquitos, tienen su santo patrono. Imagínense que nosotros como creyentes, a donde quiera que habitemos, lo primero que fuéramos a hacer es ir al poblado y entrarle a la fiesta patronal y ahí estuviéramos. Imagínense, ¿qué diría el Eterno? ¿Qué diría el Eterno? Diría, horrible es esto. Nos vomitaría en ese mismo momento. Guácala, yo no quiero estos hijos, ¿verdad? Ecumenistas y idólatras. Al contrario, tenemos que consagrarnos, santificarnos. Y estoy hablando de ídolos, pero lamentablemente, por ejemplo, en la cristiandad, aunque comienza la protesta en contra de los papas, al final de cuentas, hoy día de las 30 y tantas mil o quién sabe cuántas miles de denominaciones, cada una toma su camino, cada una toma su patrono también, su pastorcito o su papita o lo que sea. Y así es, buscan ser originales, buscan ser genuinos, buscan tener la mejor interpretación, buscan todas estas cosas, ser innovadores. Ya saben, el siglo pasado, a principios, salen un montón de movimientos carismáticos, innovadores y cosas nuevas y cosas apantalladoras y todos quieren jalar más gente y todos quieren tener iglesias más grandes y se empieza a corromper todo el asunto. Lo que dice el Eterno es, vas a destruir completamente todo lo que tiene que ver con idolatría, todo lo que han creado las naciones. Ahora, hoy día nosotros no poseemos ninguna tierra, ni tampoco vamos a ir a Israel, ni aquí, ni en ningún lugar, estamos de paso. Pero sí tenemos una tierra temporal, que es este cuerpo, somos hechos de la tierra. Entonces también nosotros somos llamados a limpiar esta tierra, destruir todos los lugares altos, porque antes nosotros que fuimos católicos, y estuvimos en la cristiandad, que también tiene ídolos, parece que no, tiene días paganos, tiene días calendarios romanos, tenía navidades, todo eso es pagano. Tuvimos que tomar esta tierra, sujetarla y empezar a quitar todos esos ídolos y abominaciones, lugares altos. Todo eso tiene que ver con las cosas que la religión antes nos metieron en nuestra vida. Y empezar a limpiar esta tierra y conquistarla y hacer que esta tierra, este cuerpo, esta mente, este ser, todos nosotros y nuestras familias, seamos transformados para entonces servir al Todopoderoso. Ahora, dicho sea de paso, sin tener que solamente repetir, sino recordar algo muy importante, aquel sistema nacionalista que se levantó como Israel, el Estado sionista de Herzl, que supuestamente dicen que son el pueblo y todas esas mentiras y todas esas patrañas que ya hemos estudiado antes, que según se está cumpliendo la profecía, la primera evidencia mentirosa de eso y de manipulación y del engaño de los últimos tiempos y de toda falsedad es de que cuando empiezan a hacer la Saliyot, y ya eso que ya van 6 o 7 desde hace algunos siglos para acá, jamás se han ocupado en la supuesta tierra de Israel actualmente quitar la idolatría. Al contrario, han agarrado esta tierra y así con toda la idolatría que hay, templos y rutas y lugares que ni son, y templos por aquí y por allá, y cruces y sepulcros de los profetas y sepulcros de quién sabe qué,
Al contrario, eso es un alimento poderoso de este lugar y todo es idolatría. Es decir, no pueden presumir algo de que digan, se está cumpliendo la profecía y estamos regresando porque lo primero que tuvieron que hacer es acabar con toda la idolatría. Y al contrario, les encanta eso porque además eso atrae turistas. Imagínense nada más. De hecho, hay personas incluso que creen en Yeshua, ¿verdad? Según que creen en Yeshua. Y son hasta agentes del sionismo para llevar a gente allá de turistas y, ¿verdad? Y les cobran y los llevan que por aquí, por allá, que al muro, a los lamentos para que pongan ahí sus oracioncitas, ¿verdad? Ya luego las barren, ya saben, las tiran a la basura, las llevan que al sepulcro de quién sabe qué, a la tumba de quién sabe cuántos, y imagínense puros lugares de idolatría, puro, ¿cómo se llama? Casi necromancia o nigromancia, puro ídolo al muro, es decir, imagínense todo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el mandamiento definitivamente no lo cumplen los que pues no son de ellos, ¿verdad? Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis al fuego sus imágenes de Acera, la famosa Acera que es Astarte, que es Isis por un lado, Diana de los Efesios, que es Inanna, que es la reina del cielo, que es Diana de los Efesios, Ishtar, etcétera, Esther, la Virgen María, la Guadalupana, es la misma deidad. Una de las cosas que muchos deben de reconsiderar es justamente eso. Este culto está desde entonces. Pobre los católicos que les impusieron, ¿verdad? Que aquí en México era Tonatzin, ¿verdad? ¿O cómo se llamaba esta? Había dos deidades y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran deidades aquí en México que se adoraban en el cerro del Tepeyac. Y cuando vienen los españoles dicen, pues vamos a presentárselas, pero ahora como la Virgen María, y les ponen la misma deidad, hacen un sincretismo y sigue la misma idolatría, y está todo el mundo católico lamentablemente adorando a la misma reina del cielo, la misma Acera, a Ishtar, es lo mismo. Tonatzin, ahí está, es la deidad femenina que adoraban los aztecas, ¿verdad? Aquí en México. Y ahí está, dice, quemarás al fuego sus imágenes de acera. Ya los cananeos, porque ellos los recibieron, ¿verdad? De los antiguos, y de antes del diluvio también se adoraba a esta imagen que era Inanna, en la época de Acadia y antes del diluvio, era una diosa mujer serpiente, tomando a un hijo y lo estaba amamantando. Esa es una cosa que ya hemos hablado en el estudio de Purim, el culto a Ishtar, ahí hablamos de todo eso. Pero miren, desde entonces, los cananeos habían tomado su forma de adorar. Ahorita vamos a ver algo muy interesante que dice aquí la escritura. Así extirparás, dice, su nombre de aquel lugar, es decir, su fama, su existencia, todo lo que las naciones crearon, tenía que ser borrado sobre la faz de la tierra. Algo increíble que justamente demuestra, número uno, la existencia del Todopoderoso, número dos, la obra de Él en nosotros por medio del Mesías, y número tres, una transformación nuestra que aunque mucha gente allá afuera no la quiere reconocer, ¿verdad? O no la quiere creer, es de que como gente de las naciones nosotros estemos ya, ¿cómo se puede decir? Indiferentes, negados y totalmente fuera de ídolos, de imágenes, de vírgenes, de dioses, de estatuas, de todo eso. Es decir, para las naciones esto es algo muy normal. Y aunque no sean muy religiosos, estar en idolatría es algo como muy normal, como parte de su vida. Pero el hecho de que nosotros hayamos dejado todo eso para llegar a conocer al Todopoderoso por medio de su Hijo, eso ya quiere decir que hay un milagro, que ha existido un milagro, que el Creador existe y que de veras cambia a la gente que por naturaleza creció como pagana. Y eso es algo que el judaísmo también debería de reconocer. No lo quiere reconocer porque ya es su problema, ¿verdad? Pero debería reconocer este gran milagro. Es decir, las naciones están designadas y destinadas
a los ídolos a menos que sean transformadas por el Todopoderoso. Y esa es una evidencia. Y esta parte en Deuteronomio 13 al final dice, así vas a extirpar su nombre de aquel lugar. En nuestras vidas debieron haber sido ya extirpados de nuestras vidas idolatría, dioses, nombres falsos también, nombres de ídolos, nombres de todas estas cosas. Y eso es algo que vamos, ¿verdad?, retomando y vamos creciendo y vamos madurando, y cada uno tenemos que ir avanzando para finalmente transformar totalmente nuestra vida. Ciertamente estamos, por ejemplo, en América, estamos en países latinoamericanos o norteamericanos, finalmente de Estados Unidos o Canadá y todo esto, creyentes acá. Nadie nos va a quitar que nacimos en estos lugares y nacimos, por ejemplo, con esos idiomas, incluso algunos corrompidos. Pero no quiere decir que no podamos cambiar también nuestra forma de expresarnos delante del Creador, ¿no? Entonces, eso es un milagro, haber quitado de nuestras vidas, y aquí en México, por ejemplo, que es muy común, ¿verdad?, a los cristos, porque hay cristos por todos lados, a los santos, a las vírgenes también que hay por todos lados, y quitarnos todos estos ídolos y las cruces y las estrellas y todo esto, ya eso habla de un milagro. Habla de gente transformada. Y eso es, extirparéis su nombre de aquel lugar. Y además agrega, no habéis de servir al Eterno, dice, vuestro Elohim de esta manera, sino que el lugar que el Eterno vuestro Elohim escoja entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su morada, ese buscaréis y allá iréis. Y aquí viene algo muy interesante. Dice, no vas a servir al Eterno vuestro Elohim de la manera que las naciones lo hacen. No lo vas a hacer así, no es la forma. Fíjense el mundo, fíjense las naciones, creen, todos, de veras, todos creen que sirven a Dios, así le dicen. Está el católico, todos están sinceramente, como dicen por ahí, ¿verdad?, muy asincerados, acercándose al Creador por medio de templos, por medio de sacerdotes, por medio de pastores, por medio de evangelistas, por medio de padres espirituales, por medio de todas estas cosas. Y creen que buscan al Creador, y creen que sirven al Creador, a la manera de las naciones. Es decir, todavía incluso hay gente que puede ser muy sincera y puede ser muy fiel a su iglesia, muy cristiana, muy lo que sea, y muy moralista y todo lo que sea, pero está sirviendo a la forma de las naciones, en templos, por ritos, por doctrinas, por medio de, ¿cómo se llaman esta? Liturgia, por medio de símbolos, por medio de días paganos, y creen que lo hacen así. Y vean, aquí es muy claro, dice, no vas a servir al Eterno así, de esa manera, no lo vas a hacer conforme a las naciones. ¿Cómo es como se debe de hacer? Por medio de la instrucción. No hay otra forma, no hay otra fórmula en la que el hombre pueda estar indagando, es por medio de la instrucción. Los días que el Eterno ha separado, las formas y su significado, su contexto también, pero finalmente ahora, por medio del Mesías, el cual nos enseña el camino y la forma para servir al Creador. Al pueblo de Israel, por supuesto, dentro de su contexto, por supuesto, en las tribus se le había dicho y se le había anticipado que iba una tribu a ser seleccionada y un lugar que iba a ser seleccionado para solamente servir al Eterno ahí. Y esto fue un proceso, ¿verdad? Porque de entrada, por lógica podríamos decirlo, o por características, debió haber sido la tribu de Rubén, ¿no?, que era el mayor. Era el mayor, pero empezamos a ver que hay un problema con él. Hay una transgresión, después viene otro, hay otra transgresión, etcétera, hasta que se determina una tribu, que fue la tribu de Judá. La tribu de Judá fue la que es seleccionada para que fuera el príncipe de todas las tribus. Y de ahí saliera finalmente el rey que reinaría en el futuro al pueblo de Israel. Como una sombra, en realidad, del rey que habría de venir desde los cielos a
reinar no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Eso es muy importante porque vamos a entrar en un punto aquí elemental. Dice, así adoran las naciones con todos esos dioses, con todos esos ídolos, estatuas, con imágenes de acera, todos esos dioses, todo eso, dice, no lo vas a hacer así con el Creador, sino que el lugar que el Eterno te escoja entre tus tribus y ponga ahí su nombre, ahí, y de esa forma lo vas a buscar. En su contexto, por supuesto, añade, en el 6 dice, allá vas a llevar sus holocaustos, ahí vas a llevar sus sacrificios, ahí vas a llevar los diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, así como los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño. Ahí vas a comer delante del Eterno vuestro Elohim, y ahí te vas a regocijar, ustedes y sus familias, por todo lo que adquiera vuestra mano, aquello con que el Eterno, tu poderoso, te haya bendecido. ¿Qué les parece? El Eterno ya les estaba diciendo que iba a elegir una tribu y les iba a designar un lugar para servirle, para llevarle ofrendas, diezmos, todo para acercarse a Él, pues, para buscarle a Él. Es evidente que dentro del pueblo de Israel iba a salir una tribu, iba a salir un lugar. ¿Cuál es este lugar? Bueno, cuando entran a la tierra prometida, dijimos que en lo que llegan y se establecen, y estaban repartiendo las tribus, los terrenos a las tribus, se establecen en Shiloh. Pero Shiloh fue un lugar que no fue elegido por el Eterno, no fue secundado, era de paso, sino que se estaba esperando aquel lugar que el Eterno iba a designar finalmente. Sin embargo, era ahí el lugar en donde se llevaba todo, porque ahí estaba el santuario. Ahora, aquí hay dos cosas, el santuario y un lugar. Si hubiera sido elegido Jerusalén, pero el santuario no estaba ahí, tenían que llevarlo ahí. Fue por eso cuando David dijo que está haciendo el arca allá. Nuestros padres sirvieron allá, hace mucho tiempo que está allá, vamos a traer el arca para acá. Cuando el Eterno se agrada de David, cuando empezamos a ver la figura de David y empezamos a ver lo que él hace esforzándose para unir a las tribus y finalmente conquistar la tierra, tomarla por herencia completa y elegir un lugar, es cuando el Eterno se agrada y dice, esta es la tribu que yo quiero elegir, la tribu de Judá. Y este es el lugar que yo quiero elegir. Jerusalén, que le pone él, antes era, ¿cómo se llamaba antes? Jebús, la ciudad de Jebús, de los jebuseos. La conquista David y le pone el nombre de Jerusalén. Bueno, queda como Jerusalén, pues. Ciudad de paz. Y entonces lo que hace es conquistarla, someterla, pone su palacio ahí y finalmente nace en su corazón y dice, el arca tiene que estar aquí. Y es el lugar donde el Creador se agrada. Y finalmente dice, aquí está. Este es el lugar que yo he elegido. Y ahí David se le ocurre levantar un templo. Bueno, el Eterno está agradecido con él, contento con su vida, que le permite eso, el cual levanta a su hijo. Se consagra y ¿qué pasa? ¿Cuál es la evidencia de que el Eterno se agradó de ese lugar? Que cuando consagra el templo, la presencia divina desciende y llena el lugar. Y entonces se queda ese lugar, por eso en la oración de Salomón dice que el lugar era importante, que incluso todo israelita que orara viendo ese lugar, el Padre iba a escuchar su oración desde los cielos. Por eso el profeta Daniel hacía eso, todos los profetas, todos los piadosos de Israel hacían esto. Ahora, esto es muy importante porque evidentemente ese lugar y ese personaje estaba hablando del Mesías. Por eso el Mesías dice que la Torá, los salmos y los profetas hablan de él y todo apuntaba a él. Porque llega un momento en donde el Eterno, después de que finalmente Israel peca mucho, peca consecuentemente y cada rey hace cosas perversas y castiga
al reino del norte con su capital Samaria y castiga también a Judá y su capital Jerusalén, llega un momento donde dice, se acabó. También desecharé a Jerusalén que yo había escogido. ¿Y por qué? Porque todo estaba apuntando a que iba a haber un lugar de convocación y un personaje de convocación. Un tipo de David, lo que se conoce en hebreo como el hijo de David. El hijo de David es el tipo de David, que es finalmente el Mesías, que iba a venir a levantar el santuario que estaba caído, que David había levantado, y que el Mesías iba a levantarlo para que a partir del Mesías, como piedra angular, piedra preciosa, aprobado por el Todopoderoso, se levantara un lugar de convocación. Por eso cuando hemos celebrado nosotros, y los demás hermanos celebran en diferentes lugares, por eso decimos, ya no ocupamos una Jerusalén física hoy día para ir a congregarnos todos. Cada uno puede en su lugar, en su propia casa, aunque sea uno solo o con su familia, puede decir, este es mi Jerusalén, mi Jerusalén. De pronto cuando celebramos, nosotros decimos aquí, por ejemplo en Cuernavaca, este es nuestro Jerusalén. Cuando celebramos, por ejemplo en Huaxtepec, dijimos, este es nuestro Jerusalén. En Guadalajara, ahí fue también. En Querétaro, allá ¿cómo se llama? En Cadereyta también. De pronto así. En Monterrey. Y cada uno en donde quiera que esté, ahí puede ser su Jerusalén. Es decir, ya no se ocupa un lugar físico. ¿Por qué? Porque ahora el santuario único, porque este texto habla del santuario único, el lugar único donde el pueblo de Israel tenía que subir para buscar y servir al Todopoderoso. Pero cuando el pueblo de Israel hace que esto falle, el Creador levanta un santuario único, verdadero, por medio del Mesías, que es el cuerpo del Mesías, que es la congregación. Entonces, en el momento que estemos congregados por la voluntad y por la autoridad del Mesías, es decir, en su nombre, aunque no se refiere de mencionar un nombre, sino bajo su cobertura y bajo su autoridad, ahí estamos en el santuario único. Aunque estemos esparcidos por toda la tierra, tenemos acceso a ese santuario único. Y a ese tipo de David, y que el hijo de David, entre comillas, se quiere decir del que estaba hablando David, que es el Mesías que vino a levantar este santuario único. Qué cosa más maravillosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando entendemos esto, no tenemos ya por qué afligirnos de ¿a dónde voy a ir? Es que no dejes de congregarte porque el pastor dice, o quién sabe qué líder dice. Es que tenemos que ir a la casa de Dios, dicen. Es que vamos al templo, es que vamos al santuario, es que... Y hay muchos lugares que hasta les llaman así santuario. Vamos al santuario. Es que vamos al lugar de reunión. Es que, ¿cuál lugar de reunión? ¿Cuál templo? ¿Cuál santuario? ¿Cuál iglesia? ¿Qué lugar humano? Eso son cosas humanas. Esas son cosas que el Creador dijo, no lo hagas como las naciones, sino yo voy a escoger una tribu, voy a escoger a alguien y ese alguien va a hacerles identificar el santuario único. Por eso, y es la verdad, por eso es aberrante ver todos estos sistemas religiosos diciendo que dentro de ellos hay cobertura, que dentro de ellos que ahí está la divinidad, o que ahí está Dios, o que ahí está el Espíritu, o que no sé qué, o que son la iglesia, o que son la novia, o que son el templo, que son lo que sea. Eso es aberrante. O que ellos hablan, o que son intermediarios, o que son sacerdotes, o que son ministros. Todas estas cosas son aberrantes, es la verdad. Imagínense cuánta gente en estos lugares creyendo que van a ser congregados en un templo o en una denominación, porque todas las denominaciones dicen que su denominación es la verdadera, que su versión o que su Biblia es la verdadera, que todo es verdadero, todo lo que tienen es verdadero. Y lo que dice la Escritura aquí es todo lo contrario. Dice el Eterno, no hagas como hacen las naciones. Fíjense qué interesante. En el siglo IV, 301, 310, 311 en adelante, cuando viene la figura de Constantino, y entra y toma parte de la fe y la corrompe y dice, vamos a hacerles templos,
se trae cosas del paganismo. Cosas que el Eterno ya había anulado, porque el templo era único, era un solo lugar geográfico, un solo lugar en Judá, y eso se acabó. Dijo el Eterno, se acabó esto, manda al Mesías y dice, el Padre quiere servidores que le sirvan en espíritu y en verdad, no en templo, sino en espíritu y en verdad. Y después viene Constantino y lo revierte y dice, no, vamos a meterlos en templos, vamos a permitirles imágenes, la cruz de Tamuz, ya saben, la mete ahí, su mamá, Santa Elena, fetichista y todas estas cosas, y otra vez hace la asimilación pagana. Y a partir de ahí viene una cadenita ininterrumpida de dogmas y dogmas y dogmas y días y cosas, y es todo lo contrario que el Creador dijo. En vez de escuchar el mandamiento, no hagas como los paganos, no hagas como Constantino, entonces viene y dice, vamos a hacer como los paganos. Y vamos a meter las imágenes, y vamos a meter al Cristo, y vamos a meter a esto, y yo vi la señal en la cruz, y viene todo el paganismo. Fíjense, nada más que cosa más tremenda. Y de pronto, siglos pasan, y todas las naciones creyendo que necesitan esos lugares para acercarse al Creador. Y el Creador desde la Torá sigue diciendo, no hagas como los paganos. Destruye sus imágenes, sus lugares altos, sus colinas, donde se establecen, donde se reúnen, sus estatuas, quémalas al fuego, sus imágenes de mujeres, de ídolos, todo vas a extirpar. No vas a servir así el Eterno de esa manera, no vas a hacer con Él así, yo te voy a poner el santuario único. Y ese es el cuerpo del Mesías, que Él levantó como piedra principal, levantó un santuario, y aunque estemos en donde quiera que estemos, desde Australia hasta la Patagonia y hasta donde sea, el santuario único por medio del Mesías está en toda la tierra. Y quiere decir que donde quiera que estemos, bajo la autoridad y la cobertura del Mesías, que es la cabeza, ahí estamos convocados en él. Por eso Yeshua dijo, en donde estén dos o más convocados bajo mi autoridad, dice, ahí estoy yo. Así que por eso no hay templo, no hay muro, no hay sinagoga, no hay piedra, no hay sombra, no hay árbol, no hay un lugar exclusivo, sino en donde quiera podemos establecer, ¿verdad?, autoridad con Él y convocarnos en la Santa Convocación. Muy interesante cuando la Torá dice sobre los días, dice, lo vas a hacer a donde quiera que estéis. Es decir, sí había un lugar en donde llevaban los korbanot, pero cuando se trata de servir al Eterno en días y en cosas especiales, abre la posibilidad, dice, en donde quiera que habitéis. ¿Por qué? Porque las festividades no incluían al principio sacrificios, hasta que Israel peca. Pero cuando el Mesías viene a sustituir todos los korbanot, y ya no hay necesidad de korbanot en un solo lugar, porque ya el corbán perfecto se hizo en un solo lugar, entonces se abre para que podamos servir al Eterno Espíritu en verdad en cualquier lugar del mundo. Siempre y cuando el Mesías esté, por supuesto, ahí como el acceso al Padre y como nosotros como parte del cuerpo de Él, de la congregación, porque es el santuario único. No hay otro santuario. No hay templo, no hay iglesia, no hay sinagoga, no hay muro, no hay monte, no hay pozo, no hay nada que pueda decir que es un lugar que el Creador haya elegido. No hay. Sino bajo la autoridad, en el nombre de Él, pues, bajo la autoridad y la cobertura de Él, ahí estamos convocados. Y estoy enfatizando y estoy repitiendo porque quiero que no solo nos quede claro, sino que sigamos diciéndole a la gente que la gente afuera está engañada por los sistemas. Todos, religiones, fundadores, protestantes, reformadores y nuevos apostolobos y superapóstoles y lo que sea, todos esos finalmente están siguiendo los caminos de las naciones. El mandamiento es no seguir los caminos de las naciones.
Y bueno, sigue diciendo en el 7, comeréis delante del Eterno, bueno, esto ya lo leí, regocijaréis vuestras familias, todo lo que adquiera tu mano, aquello con que el Eterno tu Elohim te haya bendecido. En el 8, no habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy. Cada uno, fíjense este texto lo que dice. No hagas según todo lo que nosotros hacemos hasta el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece. Es decir, mientras el pueblo de Israel salía de Egipto y el Eterno empezaba a dar mandamientos, en realidad cada quien hacía lo que bien le parecía. Hay una parte, y más adelante en la Escritura dice que incluso el pueblo de Israel sacrificaba todavía a los ídolos en el desierto, a los demonios, así dice. Es decir, imagínense todas las tribus, todo ese gentío, y todavía israelitas asimilados, así contaminados de Egipto, que traían el santo de quién sabe qué, bueno, demonios, egipcios. Es como, por ejemplo, es como decir, hoy día creyentes que están saliendo del catolicismo, y aunque ya guardan Torah y todo eso, ya guardan las fiestas, ya leen la Torah, ya estudian, y de pronto viene Navidad y dice, ay, viene Navidad, vamos a celebrar. Eso, es lo mismo. Es una abominación. O que el año nuevo, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, con los familiares, las uvas, mira las campanadas, y vamos a dar gracias a Dios, y Janus, es lo mismo. Había israelitas que habiendo salido, conocido la Torah, los 10 mandamientos, habiendo caminado al desierto, de pronto llegaba la fecha, ay, mira, es el día del ídolo egipcio fulano, de la mosca, por ejemplo, ¿no? O de la rana, o yo qué sé. Y entonces a escondidas, para que no los vieran, porque así dice, a escondidas, dice, sacrificaban a los demonios. Y hacían su fiestecita patronal ahí a escondidas, mientras Moisés no veía, y estaban allá todas las tribus ocupadas, y mataban ahí a lo mejor un sacrificio, y elevaban fuego, y hacían su fiesta pagana. Y eso lo menciona aquí Moisés, cada quien hace lo que bien le parece. Es necesario que el Eterno ponga un lugar, establezca un camino y diga cómo se debe de hacer, porque el pueblo todo está desbalagado. Van en el desierto y se empiezan a acordar de los días paganos. Imagínense que van en el desierto, el Eterno les da un calendario y de pronto alguien dice, oye, pues viene la Navidad de Tamuz, porque ya desde entonces celebraban a Tamuz. El solsticio de invierno y vamos a celebrar a Tamuz. Imagínense por allá entre las tribus todos escondidos, algunos ahí celebrando, y abominación. Fíjense nada más, abominación. Para eso el Eterno puso santas convocaciones, días especiales, días que significan algo, días de servicio, días de mandamientos, días proféticos, días que hay que recordar y días que traen una esperanza en el futuro. Son los únicos. Aquí incluso, y hemos hablado, aunque, por ejemplo, el tiempo de Hanukkah, históricamente profético, tiene algo, aquí, por ejemplo, no lo celebramos porque no es una cita santa. No queremos hacer lo que parezca como el judaísmo o como otros movimientos que celebran. No, solamente lo que el Eterno ha ordenado. Las 7 Moedim, que son 3 anuales, y los Shabbatot. De ahí en más, no podemos hacer algo que el Creador no haya dicho, ni apartar otro día, ni nada, ni verdad decir que tenemos que hacer algo para agradar al Creador. No, porque solamente Él por eso ha dado estos lineamientos, esas instrucciones, días, convocaciones, incluso comida, forma de vida, moral, ética, misericordia, ayuda al prójimo, todo eso ya lo ha dado. ¿Para qué queremos más? Sería fuego extraño, lo que vimos con Nadab y Abiú. Y cuando estudiamos esa parte en la Torah, vimos que hoy día la gran mayoría en los movimientos, en las religiones, en las denominaciones, en todos estos lugares, hacen como las naciones y entregan fuego extraño. Son como los israelitas que decían que son del Creador, pero viene Navidad y todos volcados al materialismo, al paganismo, a Tamuz, a los árboles, a la estrella esta, ¿verdad?, a las esferas, a todo. Imagínense cuando el Creador ve eso desde arriba, lo mismo que
que dijo por medio de Isaías y lo que repite Yeshua y lo que repitió Shaul de Tarso: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Básicamente es lo que sigue diciendo el Creador. Porque en vez de servirme a mí, dice, andan en mandamientos de hombres. Desde entonces, es la historia de siempre. Y aquí es muy claro Moisés. Fíjense, todavía ni entraban a la tierra prometida, todavía ni pasaba una generación, y ya desde aquí dice, cada quien hace lo que bien le parece. Eso dice en el 12:8. Es más, voy a leer en otras versiones para que vean que a lo mejor es más claro. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado el Eterno vuestro Elohim. Andaban como ovejas sin pastor. Y aunque tenían un pastor y aunque tenían instrucción, no, ¿cómo podemos decir? No tomaban como garantía la Torah solamente, sino hasta que creyeran que estaban en la tierra. Fíjense nada más. Y esto es importante, porque mucha gente no quiere mover un dedo hasta que crea que tiene algo seguro. Aquí en México dicen, no dan paso sin guarache. No dan paso sin guarache. Por eso en una clase de Torah hablamos de un dicho de un rabino que decía, él decía, ¿qué es lo que pasaba con Israel y con los paganos? Dice, no quisieron entrar a la tierra prometida para no cumplir mandamientos. Querían quedarse en el desierto y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es muy fácil. La zona de confort, la comodidad, no hay exigencia, no hay obligaciones, nadie me tiene que decir nada, yo hago lo que yo quiero. Que venga Moisés, oye, mira, no, hasta que entre la tierra, yo ahorita no estoy obligado. Entonces, así eran los israelitas. Y hoy día mucha gente es así. Se acerca, no, al contrario, nada de, no, ya fue abolido, ya pasó, yo estoy en la gracia y agarran su zona de confort. El hecho de decir yo estoy en la gracia, yo no estoy bajo la ley, ya lo que están diciendo es, yo hago lo que yo quiero. Yo no estoy bajo la orden del Creador, yo soy anárquico, yo hago lo que yo quiero. Eso es lo que están diciendo. Y eso es lo que dice aquí Moisés. Hasta ahora, como no han llegado y no lo han tomado, cada quien hace lo que bien le parece. Para nosotros, la exhortación y la enseñanza y la aplicación espiritual, nosotros en esta generación, ahora los que estamos estudiando esto, es esta. Ciertamente, y algunos que yo he conocido, el hecho de ser confundidos, el hecho de perder la confianza, la seguridad, la certeza, el hecho de ser trastornados por una doctrina y no haber alcanzado aquello, como dice Hebreos, los profetas lo veían de lejos, pero permanecieron, pero hay unos que no permanecen. ¿Qué es lo que les pasa? Que dicen, no, si no hay evidencia, si no lo tengo cerca, o si ya no pasó, o si ya pasó, o si ya no viene nada, pierden todo y empiezan a hacer cada uno lo que bien le parece. Eso es lo que pasó también en las denominaciones. Se salieron del papado, sí, porque estaban protestando y todo eso, pero no tomaron el camino de la verdad y cada denominación hizo lo que bien le parecía. Los luteranos lo que quisieron, los metodistas lo que quisieron, los bautistas lo que quisieron, los presbiterianos, los testigos de Jehová, los de Joseph Smith, mormones, los adventistas, todos, cada quien agarró su camino y cada quien lo que bien le parecía. ¿Por qué no era tan fácil decir, ¿saben qué? ¿Para qué cada quien va a confundirse con lo que sea? Mejor vamos a la instrucción, lo que dice la Torah y listo. Si ya está un solo camino para conocer al Creador y vivir en sus mandamientos y entender al Mesías, pongámonos todos de acuerdo y agarramos ese camino. No, cada quien lo que bien le pareció. Se sabe que entre denominaciones, por ejemplo, ni siquiera Knox estuvo de acuerdo con Calvino. Knox vino y reformó lo del Calvino también y puso su aportación y también él mismo tomó su propia línea. Y etcétera, cada uno, todos. ¿Qué nos cuesta? ¿Cuál es el problema? La soberbia, el egoísmo del ser humano
lleno de dogmas y religiones. Lo que aprendió, es que así debe ser, así me enseñó, es que lo dijo Zwinglio, o lo dijo Arriano, o lo dijo Calvino, o lo dijo Knox, o lo dijo quien sea, o lo dijo, ¿verdad? Hasta Maradona ya es líder religioso, ¿verdad? Etcétera. Cada uno lo que bien le parece. Pero si nosotros nos acercamos confiadamente, como dice la Escritura, al Mesías, que es roca aprobada por el Todopoderoso, preciosa para el Todopoderoso, que ha levantado el santuario único, el verdadero, al cual nos acercamos, y por medio de ese precioso corbán, para andar en sus mandamientos y poderle servir en sus días y en los mandamientos que Él nos ordenó para nosotros, eso es lo que es deleite, eso es lo que es agradable. Cuando celebramos las festividades y tenemos hermanos que vienen y juntos participamos y todos corremos de veras por el mismo camino y danzamos y nos alegramos, esto es maravilloso. Yo de veras estoy agradecido con el Eterno que la instrucción nos ha preparado a los que vamos participando para vivir esta unidad, porque yo me acuerdo cuando estábamos en los sistemas religiosos, ahí no faltaba rápidamente las opiniones, los grupitos, y que el grupito del pastor, y que los de acá, y que los otros, y que las hermanas allá, que no sé qué, y empiezan puro los chismes, y luego todas esas cosas son horribles. Así estaba el pueblo de Israel, sin abrazar la Torah. Pero cuando abrazamos la Torah y seguimos las pisadas del Mesías, la instrucción, todo es como dice el Salmo 133.1, ¿no? Como dice, mirad cuán bueno y delicioso es que habitan los hermanos en unidad. Yahad, la palabra Yahad de ahí, que viene de Ejad, uno, unidad, también unidad, es, aunque en los cantos dice en armonía, ¿verdad? Pero la palabra Yahad es en unidad, en el mismo camino. Camino, verdad y vida, el Mesías, cuya instrucción es la Torah, es maravilloso, de veras. No hay una cosa que se pueda señalar, porque es un deleite, uno se goza en eso. Bueno, sigue diciendo, y eso es muy importante para hoy día para nosotros. Sigue diciendo Moisés, pero cuando hayas pasado el Jordán, y habites en la tierra que el Eterno vuestro Elohim os hace heredar, y Él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad, entonces será que al lugar que el Eterno vuestro Elohim escoja para que habite en él su nombre, ahí llevaréis todo lo que yo os ordeno, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano y todo escogido de vuestros votos que hayáis prometido el Eterno. Esto sería muy bueno recordárselo a todos esos sistemas, igual judíos, igual católicos, igual protestantes, que les hacen irse a templos y llevar ahí todo, sus diezmos, sus primicias, sus quién sabe qué, votos, todo eso, y decirles, ¿sabes qué? Si hay un lugar que el Eterno eligió para que lleves estas cosas que son del Antiguo Testamento, porque ellos son de que no, que el Antiguo Testamento ya no, y que no sé qué, decirles, ¿saben qué? Si se trata de eso, vayan a Jerusalén y llévense los levitas cuando haya templo. Porque salen los pastores con que son los levitas espirituales y que no sé qué, y que el templo de Dios, y que su denominación, y que no sé cuánto, y que todos, y que ellos son los que tienen que recibir todo, que porque son los administradores, y que no sé cuántas cosas locas, pura falsedad, pura construcción religiosa. Ahí está. Si hubo un lugar físico dentro de las tribus que tenían que llevar ellos, era para los levitas en el templo en Jerusalén, que finalmente él eligió. Pero cuando se acaba todo esto, ya no hay, es por medio del Mesías solamente. Es por medio del Mesías. ¿Y a qué lugar hay que llevar esto? Si hay algo que hay que llevar, al cuerpo del Mesías. Por eso se habló del necesitado, por eso se habló del hermano que necesita, por eso se habló del enfermo, por eso se habló del que pide oración, por eso se habló del que está en tribulación, por eso se habló del que está en prisión, por eso se habló de... Ese es el santuario único. Por eso también aquí hemos recalcado siempre, aquí yo no estoy para estar exigiendo ni pidiendo ni nada de ustedes.
Cuando ya hablamos en la clase de el creyente y los bienes materiales y las formas de dar, y cada uno de cómo propuso en su corazón, pero aquí no va a ser un lugar en donde, oye, que aquí está el levita espiritual y esas cosas, para nada, es una herejía. El Eterno me libre de eso. Y que siempre me siga librando de eso. Pero aquella gente que dice que no a la ley, que no al Antiguo Testamento y que no a eso, está viviendo eso en un sistema caído, humano, en donde lo están extorsionando, exigiéndoles y detrás de ellos, y si no los maldicen. Si no, les quitan la cobertura, dicen ellos. Bueno, cosas tremendas. Evidentemente, cuando se acaba este lugar, este templo, este lugar geográfico, Yeshua dice que Él es el camino, verdad y vida, y que Él es enviado del Padre para conocer la voluntad del Padre, nos está diciendo que Él iba a levantar el verdadero santuario cuando dijo, destruir este templo, yo lo voy a levantar al tercer día, en 3 días. Iba a levantar este santuario verdadero, el santuario único, ya profetizado, cuyo ministro, pastor, líder, hermano mayor, Mesías, rey, es Él, para podernos añadir nosotros a este santuario, siendo parte de este santuario y trayendo todo en el nombre del Mesías para todo lo que el Padre nos ponga alrededor, ¿no? Desde el menor hasta el mayor. Y cuando nos acerquemos a este santuario verdadero, que es por medio del Mesías, ya no se necesitan corbanot tampoco, sacrificio, sangre. Ni se necesita más templo, ni se necesita más corte, derramamiento de sangre en el corte del milá y el mulá, ya derramamiento de sangre ya no. Ni se necesita traer más reces, ni nada pues, ni un lugar físico, sino en el nombre del Mesías, es decir, bajo la autoridad del Mesías. Ahora vean lo que dice en el 13. Guárdate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino que en el lugar que el Eterno escoja, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te ordeno. ¿Qué les parece? Guárdate de no ofrecer cualquier cosa en cualquier lugar, en este caso holocaustos. ¿Qué cosa más fuerte si alguien con ignorancia no puede entender lo que significa esto? La gente que está sometida a religiones, a ritos, a denominaciones, a sistemas religiosos, no se da cuenta que está pecando todo el tiempo. Y no se guarda de el lugar, de la ocasión, de los días. Yo lo siento, pero, y lo vuelvo a decir, y es porque nosotros fuimos sacados de ahí, pero hay gente que todavía necesita escuchar esto, y nosotros tenemos que saberlo para decírselo a esas personas. Pero las personas que van, por ejemplo, el Dominus Day que instituyó Constantino, que trae desde Egipto y todas las culturas paganas adorando el sol, para convocarlos en un lugar, para llevarlos a una doctrina, a formas que es fuego extraño y a días que es todo fuego extraño, es una rebeldía, es la abominación más grande de la cual muchos no se dan cuenta. Días extraños, ritos extraños, cultos extraños, formas extrañas, líderes extraños, templos extraños, todo extraño. Vamos, Avodah Zará, culto extraño que se conoce como idolatría. Fíjense nada más. Otra vez el 13, guárdate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. ¿Qué dice el dicho mexicano? A donde quiera que veas, a donde quiera que fuereis, haz lo que viereis. Qué cosa más reveladora. En este mismo dicho está contradiciendo totalmente la Torah. Y aquí dice, guárdate de no acercarte a servir al Eterno en cualquier lugar que veas. Cuando llegan los españoles, ¿cómo se llama? Promotores del Evangelio y de Cristo y la Guadalupana, bueno, la Virgen, todas esas cosas. Llegan y ven los ídolos, ven, ¿verdad? Aquí en México, los nichos y todo,
y dicen, órale, pues vamos a ponerles lo mismo pero diferente, la misma gata, como dicen aquí en México también, pero revolcada, y órale, a ellos no tienen ningún problema porque pues son de cuna idólatra, desde el Vaticano, desde Constantino, todos son de cuna idólatra, ellos no tienen ningún problema en la asimilación, no tienen ningún problema en la ¿cómo se dice?, en el sincretismo, ni en el ecumenismo. Para ellos, sensacional, mira, es lo mismo, combínalo, el mismo ídolo, y todos felices. No les importa. ¿Por qué? Porque es Jezabel. Ya sabemos en Apocalipsis que viene la gran ramera y dice que con todas las naciones ha fornicado y con todas se mete y toma de todos. Vamos, es una adúltera. Y llega a un pueblo y hace el sincretismo, hace el paganismo, y para ellos felices. ¿Y qué dice aquí? Guárdate de que no sea en cualquier lugar. Por supuesto el catolicismo se toma, ¿verdad?, a la Virgen, el protestantismo se toma a los Cristos, a las cruces, a los Jesuses, se toma a los templos, se toma a las doctrinas, a los reformadores, San Calvino, San Lutero, San Wesley, San Zwinglio, San Knox, San Smith, San Russell, San todos, casi son como sus santos. Fíjense nada más. Dice Víctor Flores, el mismo demonio pero empolvado. ¿Pues sí? El mismo demonio pero empolvado. Estamos de veras llamados y ordenados a no hacer como lo vemos allá afuera, como lo vemos allá al lado. Muchas de las cosas que aquí a veces me preguntan hermanos, y hay algunos hermanos sinceros, de veras yo agradezco infinitamente a los hermanos que nos tienen, que son sinceros y nos tienen confianza y que caminaron los mismos caminos de nosotros, pero hoy día al escuchar las clases y ver los estudios y se acercan y dicen, hermanos, ¿cómo le hacemos en esta festividad? Y yo les digo, la Torah es muy simple, a veces mira, dice esto, es así y tan. Es que venimos del mesianismo, del judaísmo, y aquí hacen esto y lo otro, y agregan y no sé qué, y la tradición, y les digo, eso es de hombres. No podemos hacer cosas que no vienen en la Escritura. ¿Cómo lo tenemos que hacer? La Torah dice cómo se tiene que hacer. Si es Yom Teruah, día de convocación, y es sonido de la aclamación, es listo, con eso nada más, tan. Nada de que vas a hacer, ¿verdad?, una procesión, o que vas a hacer algo rito, otra cosa, o otro día, o le vas a llamar de forma diferente. No. Yom Teruah, día de la aclamación, santa convocación, Shabbat, y listo. Nada más. Exaltar al Eterno, orar, es todo. En Pesach también sus elementos, en Shavuot, todo tiene su instrucción. No hay por qué añadirle o quitarle. Sin embargo, mucha gente no se guarda de servir al Eterno como Él dice y en el lugar que Él dice. Ahora, ¿cuál es el lugar de convocación? Hoy día para nosotros, el Mesías. En el nombre del Mesías, es decir, bajo la autoridad del Mesías, Yeshua, bajo su cobertura, nos reunimos, porque Él es el lugar de convocación, es el medio de convocación, es el nombre de convocación. Y mientras estemos en la instrucción del Creador, ahí estamos bien. Pero si salen con el Chucho, ya saben, o con el Cristo, o con el Jesús, o con el de Chalma, o con el de quién sabe dónde, ¿sabes qué? Eso ya es, cada quien hace como lo ve allá afuera. Cuando vivíamos en el Estado de México, allá arriba en Ocuilan, en Santa Mónica, un pueblito ahí cerca, a un lado de Ocuilan, bajaba la gente a Chalma. ¿Y qué es lo que hacen allá? Van y hacen lo que ven. Van y bajan primero al ahuehuete, al árbol, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, el ahuehuete. Y ahí están las aguas ahí que salen de abajo, supuestamente, vienen del cerro, obviamente, ya vienen contaminadas, pero van y se sumergen ahí, se bañan ahí, que son aguas benditas. Y sí, llegan los camiones y ahí hay un gran estacionamiento y la gente lo que ve, lo hace. No, pues aquí está el ahuehuete y aquí están las aguas benditas y van y se bañan ahí y a todos ya salen bendecidos, seguro. Siguen el camino a Chalma, llegan a Chalma y un montón de idolatría, de imágenes, de todo, cosas. ¿Y qué es lo que ven? Pues van al Cristo de Chalma, pues van al Cristo de Chalma.
hacen lo que ven que hacen los paganos, y se paganizan todos, y a todos paganismo. Y el Cristo de Chalma, y el Cristo de quién sabe, y todos hacen estos tours paganos que se promocionan mucho en estos movimientos mesiánicos, efraimitas y todo eso, que van a Israel, todos hacen lo que ven. Y todos llevan su ruta, que vamos al sepulcro de quién sabe qué, de Elías y a la cruz de no sé cuánto, que aquí vivió Pedro, que aquí vivió Juan, que acá estuvo Cristo, que aquí caminó, aquí están las huellas y que todavía huele el olor de sus sandalias y puras cosas paganas. Todos hacen lo mismo. Que el mar de Galilea, que ve la lancha donde se subió Pedro y que aquí pescó, puras cosas, todos hacen lo que ven los demás. Y todos repiten el paganismo. ¿Y qué es el Eterno? No hagas lo que hacen los paganos. No, y todavía le pagan al tipo que los lleva y le pagan bien, y todavía pagan su pasaje, y es una sacadera de dinero, y ellos están muy felices porque van al lugar en donde caminó el Mesías supuestamente. Casi en la piedra donde se sentó a predicar. Y otra vez, no hagas lo que hacen los paganos. No hay monte, no hay muro, no hay piedra, no hay pozo, no hay un lugar ahorita geográfico. Es solamente por medio del Mesías. Y ahí van los marchantes, ¿verdad? Esa época los marchantitos, ¿verdad? Y todo es negocio, abrazado del paganismo y abrazado también del folclore y hasta ahí todo lo que es paganismo. Entonces, el mandamiento es: guardémonos de que nuestro servicio esté imitando a lo que hacen los paganos o las naciones. Si en un momento vamos a hacer un servicio, es como lo dice el Creador. Solamente. Si es el día, si es la forma, si es el lugar, si es por medio es por medio del Mesías. De ahí en más, todo es abodá zará, servicio extraño. Verso 15. No obstante, podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que el Eterno tu poderoso te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán comer, como si fuera de gacela o de ciervo. Ahora, por otro lado, fuera de los días, fuera de los corbanot, fuera de lo que el Eterno pide, que sea exclusivo para Él no es intransigente. Él no dice, ¿sabes qué? Todos tus movimientos solamente me pertenecen a mí, no. Él dice, fuera de eso, si tú quieres comer algo, si se te antoja algo, incluso si hay un israelita impuro, por causa de muerto, por causa de lo que sea, y quiere comer carne, quiere comer algo, que porque quiere hacer pues una barbacoa, fuera de fiesta, fuera de eso, dice, eso sí lo puedes comer según tu deseo. Porque ese texto es muy, hace años yo hablé de eso, hace un par de años, porque había alguien que decía que no, que era paganismo, que era idolatría y era abominación, por ejemplo en Pesaj, comer un cordero, que porque tiene que ser en Jerusalén forzosamente y en los levitas y por un sacerdote. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que ya no actualmente ya no hay templo, ya no hay nada de eso, ya no hay corbán. En el caso de Pesaj o en el caso de otra festividad o de otro momento que alguien quiera comer esto, no está forzado a ir a Jerusalén para que lo mate un sacerdote. ¿Por qué? Porque esto que dice aquí, no obstante, puedes matar y comer carne en todas tus poblaciones según tu antojo, según la bendición que te da. Es decir, una cosa son los korbanot, claro, en días festivos y que habría que llevar al santuario y los sacrificios y el fuego y todo. Y otra cosa es lo que cada quien decida comer en sus poblaciones, incluso si alguien está en impureza. La Torah dice que cuando llevaban un corbán, tenían que ir puros, tenían que ser tevilá, tenían que hacer sus días de purificación y para poder entrar al santuario. Nadie podía entrar si tenía una impureza. Aquí lo que está diciendo es, si tú quieres comer según tu deseo y según la bendición que el Eterno te da, en tu población, no importa que estés impuro por muerto, o por un animal, o por una impureza física, o por algo. ¿Por qué? Porque eso no es un corbán. Eso es una comida que se te antoja.
Tú quieres comer un día una barbacoa fuera de la festividad, no es pecado que la prepares. Según la bendición que el Eterno te ha dado, te la puedes comer. O en Shabbat, por ejemplo. Si alguien quiere comer Shabbat, algo que no estaba ordenado como un corbán, lo podía preparar y listo, no era ningún pecado. No, ahí no tenían que llevarlo al lugar específico y presentarlo al sacerdote y todo lo demás. Entonces es importante también ese texto entender, porque de pronto muchos así satanizan y dicen, no, ¿cómo vas a sacrificar? O por ejemplo, los nuevaeristas, crudiveganos, anticarne, así de plano anticarne, que no, pobrecitos animalitos y todas esas cosas. O sea, para ellos es una abominación matar a un animalito. O sea, pues imagínense, el Eterno ha permitido comer tipos de carne, pues ni modo que se lo coman vivo, ¿no? Hay que matarlo. Y hay que matarlo bien, que de sangre, que el corazón esté bombeando hasta que salga toda la sangre y se pueda preparar la carne kasher. Bueno, las hierbas, las verduras también están vivas y las meten así al extractor y toda la sangre, es decir, la clorofila, ¿verdad? Y no le duele a nadie, ¿verdad? Pero el asunto es de que si el Eterno lo ha permitido, se puede hacer esto. No es ninguna abominación, no es ningún pecado, no es nada de que alguien se tenga que escandalizar. Y se puede comer. Bueno, esto según la bendición. Y dice, lo puede... Ahora, eso quiero señalar algo, porque un día alguien me escribió y a veces o las versiones son muy confusas o a veces alguien no lee bien. Y entonces un día me preguntaron, hermano, es que aquí dice que se puede comer lo impuro y lo puro. Aquí dice, entonces podemos comer puerco y mariscos. Es que aquí dice, y yo les digo, lean bien. Aquí dice que cada quien puede comer su deseo, obviamente según Levítico 11, de las personas que están puras o impuras, porque no son corbanot que van a llevar al santuario, sino que están en sus casas y si se hicieron impuros, por ejemplo, a lo mejor por la esposa que está en Nidá, pero van a comer ese día una barbacoa, pues la pueden hacer, no hay ningún pecado en prepararla. Es decir, la persona está en impureza, como no es un corbán, pues lo puede comer, por supuesto. Entonces, porque de pronto ahí algunos no leen bien y están pensando que puede comer según su deseo puerco y lo que sea, ¿no? No habla del deseo de comer cualquier impureza, sino más bien habla según lo que es Levítico 11 y la persona si llegase a estar impura. Por ejemplo, una mujer que está en Nidá y en su casa preparan algo, ella no está impedida en comer lo que se les antojó en esa fiesta, en esa fecha, fuera de festividades. Bueno. Sigue diciendo, y luego viene obviamente algo que es muy importante recordar. Dice 16, solo que no vas a comer la sangre, como las aguas la vas a derramar sobre la tierra. Tampoco podrás comer dentro de tus puertas el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni las primicias de tu vacada, ni de tu rebaño, ni los votos que hayas prometido, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas de tus manos, sino que las comerás delante del Eterno tu Elohim, en el lugar que el Eterno tu Elohim haya escogido, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita de tus ciudades. Y te regocijarás delante del Eterno tu poderoso en toda la obra de tu mano. Ahí está. Viene obviamente la prohibición de comer sangre. La sangre es algo que está prohibido en la Torá, que está prohibido en el Brit Hadashah. Es uno de los 4 primeros requisitos que se les pide a los gentiles que están creyendo en Yeshua para ser pueblo del Eterno. También se les pide, en los 4 primeros requisitos, se les pide comer carne. Comer sangre, tragar sangre o beber sangre. Es algo que ya hemos estudiado antes, dice la Torá, la vida está en la sangre, la vida terrenal del animal, y eso se transfiere y es una contaminación directa en el cuerpo. Entonces prohíbe, por supuesto, la sangre.
No, tiene que ver con los animales permitidos y no permitidos, y la sangre no está permitida. Ahora, es muy importante y es muy interesante también la postura de algunos teólogos. Nosotros estuvimos en una iglesia, por ejemplo, hace años, en donde, por supuesto, la ley ya no estaba nada vigente. El Antiguo Testamento ya no estaba vigente, que porque estaban en la gracia, que no sé qué. Pero sí les exigían todo esto de la ley. Diezmos, ofrendas, primicias, votos, y sí, cuidado y si alguien los agarraba o si alguien comía de lo que pertenecía al diezmo, porque era pecado, ahí sí va muy exigentes. Qué interesante la disonancia cognitiva severa e irreversible de muchos teólogos que aprueban una cosa y en el caso de la sangre dice, no importa, ya eso ya no, ya puedes comer sangre. Yo me encontré con un tipo un día bien calvinista que decía, no, eso no es cierto y que no sé qué, y ahorita ya hasta podemos comer hasta sangre, dice, así decía. Porque aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México acostumbran en algunos lugares a comer moronga, lo que se conoce como la moronga. Es una revoltura de vísceras metidas en una tripa gigante así del animal, que lleva sangre, está coagulada con la sangre, está cocida con la sangre. Y se tragan eso. Y hay en unos lugares que hacen, por ejemplo, la barbacoa, y hacen lo que se conoce como la pancita, meten en la panza las vísceras y meten todo eso y lo cuecen con sangre también. Y en otras y otras partes, ¿no? Que la carne también tiene sangre y todas estas cosas. Entonces, imagínense este gran conflicto. Dicen que ya pueden comer sangre, aún ya la sangre, ya porque ya nada, no hay prohibición. Pero ahí sí están bien obedientes a obedecer el asunto de los diezmos y todas estas cosas, ¿verdad? Fíjense nada más. Pero evidentemente, digo, no solamente la sangre está prohibida en la Torá, por sentido común. ¿Quién se va a beber la sangre? O sea, es una cosa que tú dices, ¿cómo nos vamos a comer la sangre? Bueno, hemos estado en lugares en donde la gente nos dice que en las fiestas patronales, que hay corridas, ¿cómo se llama?, de toros, hay jaripeo y estas cosas que hacen aquí en México, y sacan al toro embravecido y lo andan toreando y todo, y es un espectáculo, ya saben, todas estas cosas, ¿verdad? Y al final el animal lo matan, le cortan la yugular, vierten la sangre en un recipiente y se la toman. Personas se tragan la sangre así del animal, todo estresadísimo, con tantas horas de estrés y de enojo, y al final ese es el premio. Y los tipos se sienten que son muy valientes. Hemos escuchado cada cosa que hacen en los pueblos, y por eso el Eterno vuelve a decir, no hagas como hacen los paganos, no hagas. Fíjense hasta dónde llegó el catolicismo. El catolicismo, con tal de tener a la gente feliz y tenerla toda unida y junta, se une a esas fiestas patronales, se hacen este tipo de abominaciones y las aplauden. Esto y muchas cosas, y muchas aberraciones más. Fíjense nada más. Como afrodisíaco ponen aquí, como afrodisíaco, que como vitaminas, que potencializa, que no sé cuántas cosas, que trae quién sabe cuántas cosas. Pero es una abominación, es lo más abominable que puede hacer una persona referente a la comida de un animal. Fíjense nada más. Gracias, familia leal. Hechos 15:29, ahí está, de las 4 cosas que les exigen primeramente a los que están entrando de las naciones. Se abstengan de sacrificio a los ídolos, es decir, idolatría, sangre, ahí está. Animales muertos con su sangre adentro, por supuesto que no son kasher, y de pecados sexuales, fornicación, dice aquí, pecados sexuales. Entonces, definitivamente hay un gran problema, por supuesto, en este asunto, ¿verdad?, de la religión. En vez de no hacer como los paganos, al final de cuentas todos terminaron haciendo como los paganos. Hasta el cristiano que es muy sincero y que es, según, muy devoto y muy fiel,
Y no estoy hablando solamente de la sangre, porque no todos tampoco la comen. Pero hasta el cristiano más sincero está haciendo como hacen los paganos. Domingo, navidades, saturnalias, templos, líderes, doctrina, dogmas, ritos, fiestas paganas, fechas, otro calendario. Es decir, si hacemos un análisis, hasta el cristiano más sincero y más devoto y más fiel y que quiere ser muy obediente, no se ha fijado que está haciendo como las naciones. Por eso en Apocalipsis, en la imagen de esta generación que es la Odisea, le habla muy fuerte. Dice, te voy a vomitar porque me das asco. Ni eres frío ni caliente, dice, eres una tibieza que se creen muy super creyentes, muy super fieles, lo que sea, muy super espirituales, y es una vida totalmente de imitar a los paganos. Ya en el peor de los casos, gente que yo he escuchado, que deliberadamente dice, no, ya podemos comer de todo, hasta sangre, y hasta los pecados de mañana ya están perdonados, así que si de pronto te deslizas y ya cometes adulterio, también ya está perdonado. Hasta esas cosas aberrantes yo he llegado a escuchar. Antes, en el calvinismo, que es la denominación más antinominista, de hecho, por naturaleza es antinominista, totalmente. Bueno, 12:19, y aquí viene respecto a los levitas, por supuesto, que ellos tenían un lugar en Israel. Cuídate de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra, cuando el Eterno Todopoderoso ensanche tus fronteras, como te ha prometido. Y digas, voy a comer carne porque deseo comer carne, entonces podrás comer toda la carne que desees. Ahí está, todo lo que desees. Y si el lugar que el Eterno tu Elohim escoja para que habite ahí su nombre está lejos de ti, entonces sacrificarás de tu vacada y de tu rebaño que el Eterno te haya dado, como te ha ordenado, y dentro de tus puertas podrás comer según todo el deseo de tu alma. Ahora vean este 21. Si el lugar que el Eterno tu Elohim escoja para que habites ahí, habite su nombre, está lejos de ti, entonces sacrificarás de tu vacada y de tu rebaño que el Eterno te haya dado, como te ha ordenado, y dentro de tus puertas podrás comer según todo el deseo de tu alma. Lo comerás lo mismo que se come la gacela y el ciervo, podrán comerla tanto el impuro como el limpio. Porque no es corbán, porque no se ha acercado al santuario, porque no puede ir hasta allá, y lo puede hacer en donde habite. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, porque esos animales son kasher, esos son silvestres. Entonces había obviamente los animales que tenían en sus domésticos, y había quienes cazaban también fuera y lo comían, pero eran kosher. Y mientras no era el lugar indicado, dice, lo puede comer quien sea, si están impuros si están en una impureza o están limpios. Y esto habla también de esto. ¿Por qué celebramos fiestas y por qué podemos disfrutar incluso de un cordero en Pesaj, aunque ya es una remembranza y es algo que nos trae un recordatorio? Por esto. Y déjenme decirles algo, porque a veces hay hermanas, sobre todo hermanas, que se preocupan por esto. Y me dicen, hermano, si yo estoy en el tiempo de las mujeres o por otra cosa, creemos que hay impureza, ¿podemos congregarnos? ¿Podemos celebrar Shabbat? ¿Podemos celebrar fiesta? ¿Podemos? Y en base a esta parte de la Torah les digo, no hay ningún problema. Porque ya no hay santuario físico levantado, ni levita, ni estos korbanot, de tal manera que esa impureza no afecta, porque el santuario único por medio del Mesías no es afectado por esa impureza. Obviamente su higiene y todo lo necesario que tenga que hacer, pero el hecho de estar así no se le impide congregarse, no se le impide participar. Y hoy día en Pesaj tampoco, porque es una remembranza, y además el cordero que comemos como símbolo tampoco es un corbán, y lo puede comer cualquier persona, aunque alguien esté en alguna impureza, por ejemplo.
Que porque un día antes, de hecho nos ha tocado que personas días anteriores ha fallecido un familiar y así se presentan a Pesaj. Y no hay ningún impedimento. Nadie le dice, oye, estuviste cerca del difunto y traes impuro, tiene que pasar 7 días. No se les dice eso. Por eso tampoco el corte, por eso tampoco las mujeres están impedidas, o sea, nada de eso. ¿Por qué? Otra vez, porque no estamos subiendo a un lugar físico, sino ahora es una remembranza, es un mandamiento, es un servicio, pero fuera del contexto del templo, y cualquiera puede participar. Obviamente, sí, lo que dice Shaul de Tarso, escudriñese cada uno en su corazón. Es decir, una impureza, eso no impide si alguien quiere participar y está preparado. Lo que sí impide, por supuesto, es alguien que esté en pecado deliberadamente y quiera participar a Pesaj. Ahí sí no tiene ningún sentido. Ahí sí es una transgresión. Nadie puede decir, pues yo quiero participar y no importa que esté en pecado, en adulterio, o matando, o robando, o lo que sea. Ahí sí no. Evidentemente, por eso Shaul de Tarso dice, cada uno examínese a sí mismo. Pero en el caso de lo demás, no hay ningún impedimento. Bueno, 23, solamente que te empeñes, y otra vez vuelvo a repetir, empeñate en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la carne. No la comerás, la vas a derramar sobre la tierra como las aguas, vertirla en la tierra. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque habrás hecho lo recto ante los ojos del Eterno. Pero tus cosas consagradas que te pertenezcan y tus ofrendas votivas las tomarás e irás al lugar que el Eterno haya escogido. Y ahí ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar del Eterno tu Elohim. La sangre de tus otros sacrificios será derramada sobre el altar del Eterno tu Elohim, pero podrás comer la carne. Ahora, aquí vuelvo a repetir lo que ya había leído y se me olvidó ampliar un poquito. Todo lo que cada quien haya designado el Eterno, ahora, en donde no hay un santuario físico, uno lo puede traer en el santuario único del Mesías. Claro, no hay necesidad de llegar a una convocación. Cuando 2 o más están congregados, o incluso uno en Shabbat, es decir, cuando hay una persona y está guardando el mandamiento y está bajo la cobertura del Mesías y quiere traer un canto, quiere traer una alabanza, una danza, una lectura, una oración, lo que hagan, ayuno, lo que sea, está dentro del santuario y eso lo tiene que entregar al Creador, es decir, el Creador lo va a recibir. Si hay convocación, por ejemplo, santa y nos reunimos, aquí traemos todo lo que hemos designado al Eterno, el canto, la alabanza, el regocijo, la comunión, todo, ¿verdad? Ya sea en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional. En el caso de Israel, por supuesto, cuando era todo lo que el Eterno le había pedido en cuanto a primicias, diezmos, votos, todo eso, por supuesto que tenían que llevarlo a ese lugar. Hoy día el santuario único es por medio del Mesías. Verso 28, guarda y obedece todas estas palabras que yo te ordeno para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Pues habrás hecho lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno tu Elohim. Esta es nuestra meta. No solo la sangre, no solo la carne, no se trata de eso, se trata desde que empezamos a leer en este capítulo. No hagas como hacen los paganos. Es decir, dedícate a hacer lo que el Eterno pide, y hoy día en el Mesías todo por medio del santuario único, que es a través del Mesías. Porque si hacemos todo esto, dice, habrás hecho lo bueno y lo recto delante de los ojos del Eterno. Ahí está, lo está diciendo. 29. Cuando el Eterno tu Elohim haya cortado delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas, para desposeerlas y las hayas desposeído y habites en su tierra, aún después que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo al ir en pos de ellas.
y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que hagamos así también, para que haga así también yo? Fíjense lo que dice aquí, importante. Cuando ya expulsaran a todos y fuera borrado todo registro, no te empeñes en andar preguntando cómo le hacían. ¿Por qué? Porque el ser humano lo primero que hace es innovar. ¿Qué hay de nuevo? Ahora, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos innovar? Hemos llegado a escuchar, por ejemplo, hace tiempo llegamos a escuchar unas personas que guardaban el Shabbat, que guardaban las fiestas, y Torah, y por aquí, y por allá, y mucha Torah, y todo esto, símbolos, hasta, ya saben, se colgaban cosas de esas sionistas. Pero de pronto caen en, ¿cómo se puede decir? Caen en la expectativa humana de creer que la festividad tiene que ser algo para ellos, y algo en lo cual ellos tienen que sentirse cada vez mejor, y no en un servicio al Creador. ¿Y saben lo que terminaron haciendo? En vez de los Shabbat, en vez de Rosh Hodesh y todo eso, terminaban haciendo bromas, haciendo juegos, haciendo chistes, haciendo competencias de cosas extrañas en Shabbat. O sea, porque como que ya no les es suficiente guardar el Shabbat y tener un estudio y cenar y descansar, no, que querían algo querían hacer. Para entretenerse, empezaron a inventar y decir, a ver qué hacemos, a ver un concurso, a ver consíguete unas cucarachas, y vamos a hacer carrera de cucarachas, a ver cuál cucaracha, casi de esas cosas raras. O sea, digo, no hacían eso, pero hacían cosas que decías, espérame, ¿por qué quieres inventarte algo? O ¿por qué indagas lo que hacen los paganos? Eso ocurre mucho, por ejemplo, en la cristiandad. Como creen que y están acostumbrados a darse a sí mismo y a darse a sí mismo, entonces empiezan a innovar. Oye, pues ¿qué tal si vamos a celebrar el grito de la independencia? Y entonces hacen un culto de grito de independencia. Y pues ¿cómo hacen los paganos? Pues Cupido, pues bueno, el amor, vamos a cambiarle el día nada más de la amistad. Y ya le quitan amor y amistad, ahora el día de la amistad, así muchas iglesias. Y ya empiezan a cambiar, y ya le empiezan a cada uno a su manera, le empiezan a modificar, y que el día del pavo, ¿verdad? Y que el día del no sé qué, y nada más para pasar el tiempo, así es. Es decir, a lo que vamos es, el Eterno nos conoce, sabe perfectamente cómo se desvía el ser humano, y lo que está diciendo es, aniquila, extermina, extirpa todo lo que hacen los paganos y cómo lo hacen, y una vez que hayas conquistado tu tierra y has tenido dominio propio de tu vida, no andes indagando a ver cómo le hacían y cómo le hacías antes para traerlo otra vez del pasado al futuro, no lo hagas. Tenemos que crecer en eso y modificar todo finalmente al servicio del Todopoderoso. Entonces dice, cuídate de no caer en lazo al ir en pos de ellas y de no indagar respecto a sus deidades, diciendo cómo le hacían estas naciones. Es decir, lo que el Padre nos ha dado de cómo hacer las cosas es suficiente para servirle a Él. Es suficiente. No hay que innovar, no hay que meterle más creatividad, nada. Es lo único. A veces, de pronto, si alguien nos visita, o si alguien está por primera vez con nosotros, por ejemplo, no sé, en Yom Teruah, y nos reunimos y comenzamos con unos textos alusivos, desde la Torah hasta el Brit Hadashah, y tocamos el shofar, y cantamos, y luego cenamos. No, tenemos por supuesto, una reflexión y luego cenamos. Entonces algunos podrían decir, oye, ¿ya? ¿Eso es todo? Pues eso es lo que se ordena, ¿verdad? Tendré santa convocación y será un Shabbat y es convocación santa. Pero, por ejemplo, los que venían del judaísmo, por ejemplo, pues ellos esperan todo un seder.
¿verdad? Y lecturas y 101 toques y el Maxor y rezos y un montón de actividades y desde antes, después, el Kiddush y muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Y entonces algunos podrían decir, ¿y qué pasó con el Seder y todo lo que tenemos que hacer? Y pues si no está ordenado, pues ¿para qué hacerlo? ¿Para qué indagar a ver cómo lo hacen alguien, ¿no? En eso caímos muchos, en llegar a querer observar la Torah y empezamos a indagar cómo lo hacen los rabinos, a ver cómo lo hacían los antiguos, a ver qué implementaron, qué añadieron, a ver hay que hacerlo. Y ahí estamos con por ejemplo, en Pesa, con una Agadá larguísima, casi 2 horas, nomás con la Agadá, y no tiene ningún sentido. Entonces, cosas como esas, es muy simple. ¿Qué es lo que dice el Eterno? Destrúyelo, no lo repitas, no lo imites, no indagues como lo hacía, no tienes nada que saber de eso. Haz simplemente lo que el Padre te pide, así de sencillo. Y dice en el 31, no harás hacia el Eterno tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que el Eterno aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Esta es una de las cosas también muy tremendas, porque los paganos en la antigüedad entregaban a sus hijos a los dioses, al fuego, y literalmente era un ídolo, Moloch, que estaba con un horno abajo, con las manos extendidas, encendían el horno y ahí ponían a los hijos. Salomón llegó a hacer eso con sus hijos que tuvo con las esposas paganas. A veces ni se daba cuenta, las esposas paganas tenían a sus hijos con el que engendraba con él y los llevaban a Moloch. Dice nada más. No hagas como hacen los paganos. Pero esto cualquiera puede decir, no, yo no hago eso. ¿Cuándo voy a hacer eso? Nadie, ni siquiera el católico lo hace. Recién nacidos, nacían y los llevaban así, bebecitos. Imagínate nada más. Entonces alguno puede decir, no, yo no lo hago, nadie lo hace, ni el católico, no. Pues consideren sus vidas, porque en el momento que ustedes entregan a sus hijos a los sistemas de este mundo, al mundo, los están entregando a los ídolos, como lo hacen los paganos. No hagan como lo hacen los paganos, porque los paganos toman a sus hijos y los entregan a los sistemas. Órale, para que los eduquen, para que les enseñen, para que los instruyan, para que los desvíen, para que los descompongan, para que todo, se los entregan, al rato crecen y ya los perdieron. Al rato crecen y ¿dónde está mi hijo? No, pues ya se lo entregaste a Moloch, ya es una vida ya está apartado, ya está dedicado, ahora tienes que sacarlo de regreso. Ahora tienes que orar, ahora tienes que ponerte de rodillas, ahora tienes que luchar y decirle, Faraón, deja salir a mi familia, deja salir a los míos, traerlos de regreso es muy difícil, no es imposible, pero hay que traerlos de regreso. ¿Por qué? Porque el mundo está con los brazos así extendidos y el fuego que consume para recibir a tantos hijos, órale, mándamelos. ¿Quieres trabajar? Órale, trabaja toda tu vida, los dos, dámelos, yo te los cuido, yo te los educo, yo te los encamino, y así está el mundo. Entonces no hay necesidad de lanzarlos al fuego directo, simplemente con que se desentiendan los padres de la responsabilidad, ya sus hijos ya los entregaron al Egipto de este mundo, al faraón de este mundo, al Baal de este mundo. Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. Un principio que tenemos que escuchar atentamente y no dudar de la sabiduría y del mandamiento del Todopoderoso sobre nuestros hijos. De verdad, no hay nada tan importante como poner atención a este principio de este mandamiento. Así es, dice Luis Rivera, el mismo payaso con diferente careta, definitivamente. Antes era un Moloch, ¿verdad? Todo así, el fuego, ahora es un mundo que está esperando a recibir a los hijos. Fíjense nada más. También dice por acá, a los hijos, aunque son muy religiosos, y lo primero que hacen, van y los llevan a los templos. La presentación del hijo, ¿verdad? Lo llevan a los templos y para que oren, y aquí está, lo entregamos, y no se dan cuenta que lo están entregando a sistemas religiosos.
a los templos, a las denominaciones, a los pastores, ahí está, quiero que te sirva, sí, quiero que te sirva, pero al sistema religioso, a la denominación, a ser esclavos ahí. Y a veces crecen los hijos ahí, órale, a los seminarios teológicos, a todas estas cosas, a los campamentos, y ya se hacen esclavos de los sistemas religiosos, otra vez. Y no se convierten en servidores en espíritu y en verdad, sino que imitan otra vez a los paganos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica eso hace. Reciben a los hijos, los hacen sacerdotes, los meten al seminario, les enseñan teología y les ponen a enseñar toda su teología. Ya están también ofrecidos a Baal y a Moloch. No harás así, dice, porque así hicieron con sus dioses. Todo lo que el Eterno aborrece, pues aún sus hijos y sus hijas quemaron al fuego para sus dioses. Verso 32 termina y cierra. Toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla, no añadiráis a ello, ni quitaréis a ello. Vivimos en un mundo a veces hostil, a veces acaparador, a veces no hay opción, a veces en los países que vivimos, por ejemplo, los hermanos en Costa Rica dicen, bueno, ahí no tenemos milicia, pero la escuela es obligatoria y tenemos que mandar a los hijos. ¿Qué se hace en esos casos, por ejemplo? O otros hermanos en Estados Unidos, por ejemplo, Antonio García, que so pena también de multas y de cosas peores, tienen que mandar a los hijos a la escuela. Entonces, en ese caso, siempre supervisarlos, siempre estar hablando con ellos, siempre reexplicarles lo que el mundo les ofrece y nunca dejarlos de encaminar en el camino del Eterno, porque el mundo es así, el mundo es hostil, ofrece buena cara, pero es two-face, es hipócrita, es doble cara, es engañoso, descarado, dice una cosa y por otro lado hace otra. Nosotros tenemos que ser muy astutos, como Yeshua lo dijo. Van a andar entre lobos. Sean astutos, ¿verdad? Y sean prudentes. Porque al final de cuentas, a lo mejor algunos tenemos la dicha de no llevar a sus hijos a esos sistemas y educarlos en casa o enseñarles aquí, pero aún así hay otros peligros también, de los cuales hay que cuidarlos. Hay otros peligros, hay otras personas, hay medios electrónicos, hay cosas, entonces de todo hay que cuidarlos mucho. Y es un llamado otra vez, ¿verdad?, para no dejar que Moloch allá afuera, Faraón o Baal, los vea propensos. Andamos entre lobos, pero hay que ser astutos y prudentes. Si están expuestos de una forma, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, siempre estar al tanto de ellos y siempre mostrarles el camino de la instrucción, porque allá afuera el mundo tiene muchas herramientas, pero lo que podemos hacer es siempre seguirles el paso, así como se marca en el deporte, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mano a mano, ¿no? ¿Cómo se dice? De cerca, ¿cómo se dice eso? Coaching. El entrenador cerquita, llevarle la instrucción cerca y no abandonarlos a los sistemas, sino que más bien estarlos rápido, marcando, todo el tiempo marcando el paso. Y no solamente en eso, en todas las áreas que de pronto el mundo quiera acaparar, ahí hay que estar, porque está en todos lados. Este asunto está en todos lados. En la ropa, en los juguetes, en la música, en el internet, en todo, está en todo. El mundo es acaparador. Y en cada área hay que estarlos cuidando, ¿verdad? Hay que estarlos protegiendo y salvando de todos esos peligros. Vean, Ezequiel 23:37, pone Oscar Yesmín, dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Fíjense nada más, y eso hasta la época de los profetas. Proverbios 4:27, no te desvíes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Aquí está la familia Leal poniendo esto. Y efectivamente, como dice Salomón también, el predicador 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿qué es lo que ha hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. El mundo sigue los mismos pasos y los mismos caminos. Y nosotros tenemos que cuidar a los nuestros de que no anden
en esos caminos. Amén. Pues bueno, ahí está un capítulo muy, muy vigente para nosotros, nuestra vida, nuestra época, los nuestros, y para esforzarnos todavía más. Nada mejor que en vez de esparcirnos, más bien unirnos y cerrar. A mí me llenó de mucha bendición, por ejemplo, que en la festividad no solamente nos visitaran, aquí nos reuniéramos, sino que había tantos niños y todos, vean, participando en la festividad. Y sí, son niños, se alegran, caminan, gritan, corren, todo esto. Hasta se rozan y chocan y lloran, pero al final de cuentas todos unidos en esta dirección. Imagínense nada más. Que entiendan que esto es lo más importante. Que entiendan que sí hay escuela o que sí hay diversión o parques o lo que sea, pero que lo más importante sea la obediencia al Todopoderoso en la familia de la fe, en nuestras familias y en la familia de la fe. Eso hay que fomentar, eso hay que seguir, ¿verdad? Porque lamentablemente el mundo allá afuera es implacable. Es implacable. Y bueno, a seguir esforzándonos y a seguir luchando en contra de este mundo, yendo en contra de la corriente de este mundo, para permanecer firmes en la roca que es Yeshua. Y que así sea con todos y cada uno de nosotros, a donde quiera que estemos. Amén.